Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las patologías que sufren algunos niños y que nos puede llevar nos puede traer un poco de cabeza, sobre todo al principio, es la diabetes tipo 1 y realmente cómo debe comer un niño que tiene diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una patología en la que las células de nuestro páncreas, que es donde se produce la insulina, no funcionan adecuadamente, es decir, no se produce la insulina necesaria para poder gestionar toda esa glucosa que nos llega a la sangre a través del consumo de los alimentos. Que no quiere decir que estemos solo consumiendo alimentos dulces y por eso tenemos glucosa. No, no es así. Casi, vamos a decir, no la totalidad, porque los alimentos principalmente grasos como el aceite no lo contienen, pero la mayoría de los alimentos a través de la digestión se van dividiendo en trocitos más pequeños y de ahí obtenemos la glucosa, los aminoácidos de las proteínas o los diferentes ácidos grasos a través de los alimentos grasos. Bueno, pues esa glucosa que obtenemos, que sería el trocito más pequeño en el que digerimos muchos de los alimentos, pasa a nuestra sangre porque es la principal fuente de energía que tienen nuestras células. Por eso la insulina es la encargada de llevar esa glucosa a las células, al interior de las células, para que se utilice para generar la energía necesaria para nosotros podernos mover y para poder vivir. ¿Qué ocurre cuando no hay insulina? Cuando nuestro cuerpo no produce esa insulina, ¿qué es lo que ocurre en la diabetes tipo 1? Pues que esa glucosa se va acumulando en la sangre, se produce una hiperglucemia generalmente, es decir, un exceso de glucosa en sangre de manera continuada. A veces nos puede costar darnos cuenta que nuestro hijo tiene diabetes, pero hay algunos síntomas, algunos signos que nos pueden hacer sospechar. Entre ellos estaría una excesiva sed, estar todo el día bebiendo agua porque tenemos que diluir esa glucosa que está en la sangre y favorecer su expulsión a través de la orina, es decir, ingiero mucha agua, orino muchas veces muy frecuentemente. Además puede causar sensaciones a veces de mareos, de falta de energía, fatiga. Claro, no estamos generando la energía necesaria. Suelen ser niños además muy delgados porque su cuerpo está utilizando los depósitos de grasa, esa poquita grasa que tengan, como fuente de energía. Eso también provocaría otros problemas asociados también a la diabetes tipo 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la alimentación o qué hacemos como padres cuando a nuestro hijo le diagnostican diabetes tipo 1? La dieta iría acompañada, por supuesto, de una pauta de insulina exógena, es decir, que tenemos que aportar o hacer llegar a nuestro hijo de manera que pueda gestionar esa glucosa que obtiene a través de la dieta. ¿La dieta debe ser diferente a la de cualquier otro niño? No, la respuesta es que no debe ser diferente. Pero existe un periodo de adaptación, un periodo de aprendizaje en el que tenemos que aprender la respuesta que produce nuestro cuerpo frente a la ingesta de algunos alimentos y la pauta de insulina que vamos a utilizar. Actualmente se trabaja sobre todo con un sistema de raciones, es decir, una ración de insulina que equivaldría a una ración de hidratos de carbono, que serían aproximadamente 10 gramos de esa glucosa. En algunos países esas raciones son diferentes, podrían ser 15 gramos de glucosa, pero lo importante es que aprendamos a compaginar la dieta con la insulina que vamos a utilizar. De esa manera sabemos cuántos hidratos de carbono podemos incluir. Y si en algún caso sabemos que vamos a utilizar, por ejemplo, un cumpleaños, que vamos a tener una tarta de postre, evidentemente para que el niño se sienta partícipe y se sienta igual que los demás,
tenemos dos posibilidades: buscar recetas libres o con muy bajo contenido en hidratos de carbono que puedan comer todos los demás comensales, es decir, adaptar la dieta de todos a lo que resulte beneficioso para el niño con diabetes tipo 1, o ajustar esa dosis de insulina que vamos a necesitar porque hay un contenido un poco más elevado de hidratos de carbono que van a hacer subir la glucemia. El periodo de aprendizaje puede ser más o menos largo y más o menos complicado en función de la edad que tienen los niños, pero siempre tendremos que aprender en ese periodo de aprendizaje a detectar qué alimentos son los que hacen aumentar la glucemia y qué alimentos podemos utilizar o disponemos de ellos en versión libre, podríamos decir, es decir, que no nos van a modificar la glucemia después de haber comido. Entre los alimentos que no modifican la glucemia y que podemos utilizar, vamos a decir más o menos a nuestro antojo, en la planificación de la dieta de un niño con diabetes tipo 1, tenemos los principales alimentos proteicos, es decir, la carne, el pescado, los huevos, los mariscos, crustáceos. Bueno, todos esos alimentos no nos van a hacer aumentar la glucemia y podemos utilizarlos tranquilamente. Lo mismo que los frutos secos y las semillas, excepto un fruto seco que serían las castañas, que tienen un altísimo contenido en hidratos de carbono. El resto de frutos secos y semillas principalmente contienen grasas saludables, que además van a resultar muy beneficiosas para la salud de nuestro hijo y que poco a poco se irá acostumbrando. Si el niño es muy pequeño, ya sabemos que no debemos darle frutos secos enteros, pero sí los podemos utilizar triturados en alguna receta, o podemos utilizarlos en forma de crema o en forma de mantequilla. También podemos utilizar de manera más o menos libre aquellos vegetales que no contengan almidón, es decir, aquellos vegetales que tienen una cantidad muy bajita de hidratos de carbono sencillos y que además tienen un alto contenido en fibra, de manera que moderan ese aporte de la glucosa también a través de la dieta. Serían, por ejemplo, las verduras de hoja verde, el brócoli, el tomate, el pepino, los pimientos, bueno, por ejemplo las setas también, ingredientes que podemos incluir muchas veces de guarnición o de acompañamiento para esos platos que preparamos con las proteínas que hemos visto anteriormente. Bueno, ¿y qué ocurre con otros alimentos que sí que modifican la glucemia? Tendríamos ahí cualquier alimento elaborado a base de cereales, como puede ser la pasta, por ejemplo. También tendríamos las patatas, boniato, tendríamos otros cereales como el arroz, que forman parte de la alimentación básica de los niños. En ese caso, esos alimentos sí que alteran la glucemia y son los que tenemos que calcular la cantidad adecuada para incluirlos en la dieta. No debemos eliminarlos de la dieta, sino que debemos ajustar su cantidad, la cantidad que se ingiere, a nuestras raciones de insulina. De manera que eso es lo que tenemos que vigilar principalmente. Y también las legumbres. En el caso de las legumbres, que es un alimento muy beneficioso en la dieta infantil, tienen una composición muy compleja, pero entre ellos está también los hidratos de carbono, con lo cual, recomendaciones: hacernos con una base de datos, con un listado de alimentos que muchas veces nos los proporcionan las mismas asociaciones de diabetes o en el hospital, o las podemos conseguir por internet. En cada país hay listados diferentes en función de los alimentos de consumo más habitual, que nos indican la cantidad de hidratos de carbono que contienen esos alimentos, y así podemos jugar un poco pues con esas cantidades a la hora de elaborar la dieta, sabiendo que podemos aumentar la cantidad de alimentos bajos en hidratos de carbono y controlar la cantidad de los que son altos en hidratos de carbono. ¿Esto quiere decir que nunca voy a poder comer una paella o que nunca voy a poder comerme un pastel, como he dicho antes? Bueno, pues no quiere decir eso. Quiere decir que ese día tendré que tener una previsión
mayor en mi pauta de insulina para hacer frente a ese aumento de los hidratos de carbono que me van a suponer esas comidas en momentos especiales o en momentos puntuales. Al principio, por supuesto, que seremos los padres los encargados de ir vigilando que se cumplan esas pautas. Tendremos que trabajar también en colaboración con el colegio si el niño come en el comedor escolar, pero los niños aprenden muchísimo más rápido de lo que pensamos y van a ser capaces de medir su propia glucemia antes, después de las comidas, de seguir su pauta de insulina. Bueno, son verdaderas máquinas a la hora de gestionar su diabetes. Y eso nos va a dejar tranquilos, ya veréis enseguida, en cuanto veamos que se manejan perfectamente. Eso sí, siempre tendremos que estar un poco vigilantes y educarles para que toda esa información que necesitan a la hora de gestionar su enfermedad pues les llegue de manera adecuada, sabiendo qué alimentos pueden consumir tranquilamente, qué alimentos no deben consumir cuando están fuera de casa y aprender los recursos que deben llevar siempre encima, como por ejemplo las pastillas de glucosa rápida o bueno, pues esas herramientas de rescate en el caso de que se produzca una hipoglucemia, que es uno de los efectos secundarios que podrían aparecer. Todo este tema, si queréis, lo podemos tratar también en algún otro vídeo, así que me lo dejáis, ya sabéis, en la cajita de los comentarios. Y como siempre, espero que le deis al like del vídeo, vuestras dudas en la cajita de comentarios, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.